Alto. Alto, ¿sí? Alto. El melanoma siempre tenemos alto nivel o alta cantidad de campañas contra el sol. De hecho, Australia también tiene campañas donde bajó el porcentaje de la incidencia de melanoma enormemente, porque es un cáncer que es fácil que haga metástasis y además como sus células, ¿de dónde derivan los melanocitos? ¿Alguien se acuerda? De crestas neurales. Crestas neurales. Generalmente estos tumores de las crestas neurales tienen una cualidad de que pueden adaptarse muy bien a cualquier entorno. Entonces, fácilmente metastatizan y van a vivir a otros entornos y no se mueren y siguen reproduciéndose en otros órganos. Es muy fácil que hagan metástasis para ellos. ¿Sí? Bien, hasta ahí es todo lesiones que no tienen grandes cambios de la pigmentación o que no están relacionadas con los melanocitos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sí. Ahora vamos con las pigmentadas. ¿Sí? O sea, si yo digo pigmento, digo melanocito. ¿Sí? Vamos con las benignas. Benignas, no malignas. El léntigo. ¿Qué les había dicho yo que era el léntigo? La sábana Proliferación de melanocitos, ¿no? La sábana melanocítica, ¿sí? O sea, están en la base, cercana a la membrana basal. Bien, y si yo le digo un nevo, es un nido, es algo más 3D, que puede ocupar no solo la capa basal, sino también más arriba y más abajo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre un nevo y un léntigo? Sábana y nido. Sí. Bien. Sí. Acanthosis nigricans no lo vamos a ver, pero ya lo habíamos mencionado, que es un síndrome paraneoplásico o una manifestación de la insulinoresistencia, ¿sí? Está relacionado a los factores de crecimiento que se liberan. Ahora, hablemos del neo específicamente. Esto me interesa. Hay un neo con el que uno nace, ¿sí? Eso se llama neo congénito. Y hay un neo que a uno le aparece, ¿sí? De hecho, yo tengo a mi novia que a veces le aparecen lunares, ¿sí? Esos neos no son congénitos, son neos melanocíticos y se les conoce así, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema? Estos neos congénitos y melanocíticos yo los tengo en patología benigna, pero hay condiciones en las que yo voy a pensar en sospechar malignidad o en un mayor riesgo de malignidad. ¿Cuándo? Cuando el congénito mide más de 20 centímetros y cuando el melanocítico tiene mayor número de 50 por persona. Por ejemplo, una persona que tiene más de 50 nevos en su cuerpo requiere un control cada un año por un dermatólogo, si es que no menos, si es que no me corrigen, 6 o un año. ¿Sí? Y un niño que nace con un nevo de más de 20 centímetros también tiene mayor riesgo de malignidad. ¿Sí? Aunque recuerden, no es lo más normal que una neoplasia benigna pase a una maligna, en este caso hay mayor riesgo. ¿Ok? En esas condiciones. Ahora, ¿qué tipos de nevos hay? Hay tres tipos de nevos básicamente, ¿sí? De la unión, que está en la membrana basal, compuesto, que está en la membrana basal y además pasa un poco a la dermis que está debajo, e intradérmico, que está completamente metido en la dermis, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Tengo esquemitas, ¿sí? Esto es muy por encima. Ahora hay que tener en cuenta que hay dos nevos que son particulares, ¿sí? El nevo Spitz es un neo que es un nevo compuesto, o sea, tiene un poco de membrana basal y un poco dérmico. Pero además es un nevo que se da en niños y es un nevo que tiene células fusiformes que a nosotros nos harían pensar a que es un nevo maligno o un melanoma, pero en realidad no, siempre nos confunde, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que se da en niños. En cambio, un nevo intradérmico muy particular es un nevo muy profundo que se llama nevo azul. Está tan profundo que genera que las capas de tejido conectivo y de queratina que están por sobre él comiencen a distorsionar el color y pasa de un café rojizo amarronado a un color marrón azulado, ¿sí? Ahora, hay varias teorías de esto, ¿sí? Estos tumores generalmente se asumen que son como cuestiones más embrionales porque la forma que tienen estos melanocitos no son tan redondas o cuboideas, sino más dendríticas. Entonces uno dice, bueno, seguro que quedó tan profundo porque cuando venía migrando se quedó ahí atrapado. Pero también hay nevos melanocíticos que derivan en un nevo azul, o sea, te aparece un nevo y además se pone azul. Eso a mí también me hace pensar un poquito en un poquito de riesgo de malignidad, ¿sí? Ya vimos todo lo benigno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien. Les voy a mostrar imágenes, chicos, tranquilos, ¿sí? Esto es todo un esquema para ordenar su estudio, ¿sí? Porque Robbins está ahí para que ustedes lo lean, pero esto es como un mapita que les ayuda a guiarse, ¿sí? Lesiones premalignas y malignas, nuevamente, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es premaligno, la lesión premaligna por Gold que tenemos en patología 1 es la displasia, ¿sí? Ya definimos. Ahora, tenemos en este caso dos tipos de displasia. El nevo displásico, que como ya habíamos dicho por definición, es un nevo que tiene una distorsión, ¿sí? Y este nevo puede derivar cuando maligniza en un melanoma, ¿sí? Por otro lado, ahora yo les pregunto, ¿este nevo es un nido o es una sábana de melanocitos? Nido. Es un nido, ¿bien? Y ahora tenemos otra lesión preneoplásica que se llama léntigo maligno. Es un léntigo, o sea, una sábana, pero es displásica, o sea, está remitido a la base, pero displásico.
¿sí? Este neoléntigo maligno puede derivar en un melanoma lentiginoso, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Un neodisplásico a un melanoma. Un léntigo maligno a un melanoma lentiginoso. ¿Se entendió? Sí. Puedo Sí. repetirlo si alguien quiere que lo repita. El neodisplásico no puede generar léntigo maligno. Es discutible, porque la gran diferencia es que el neodisplásico puede pasar a un melanoma que tenga un crecimiento superficial. Y yo diría, bueno, esto es muy parecido a un léntigo maligno. ¿Por qué no lo llamo así? Porque en realidad histológicamente tampoco son exactamente las mismas células. O sea, son melanomas los dos, son melanocitos las formas de las células que le dan al lugar, pero en el léntigo maligno y en el melanoma lentiginoso las células son más fusiformes. En cambio, en el melanoma radial o superficial, si bien también se distribuye en la misma distribución superficial, los melanocitos que dan al lugar a la neoplasia son redondos o cuboides. ¿Se entiende? O sea, hay una diferencia morfológica entre los dos y no los puedo tomar como sinónimos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Vamos hacia abajo, hacia el melanoma, que es lo maligno. Ya habíamos dicho, puede ser un melanoma común y corriente, que viene de un neodisplásico y puede tener dos crecimientos. Por lo general comienza en un crecimiento radial, o sea, hacia los lados, ¿sí? En la capa basal, la membrana basal, y finalmente, si empeora su pronóstico, van a comenzar a tener un crecimiento vertical, hacia abajo. Y todo lo que va hacia adentro es mal, claramente porque puede hacer metástasis. Ya habíamos hablado del lentiginoso maligno, que si bien tiene un crecimiento radial, en realidad viene de una displasia de la capa basal y que tiene cierta morfología diferente. Y finalmente un léntigo maligno que se llama melanoma lentiginoso acral, ¿sí? ¿Cuál es el tema de este? Es que si todos estos estaban relacionados al sol, este no está relacionado al sol, porque acral significa de manos y plantas, de los pies. Por ende, a menos que yo esté 4 patas para arriba todo el día, no me va a salir un melanoma en la planta de los pies y de las manos, ¿sí? Entonces, este melanoma no está relacionado al sol y es el melanoma más común en pacientes no caucásicos, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Si Bien. yo les digo un paciente no caucásico, un paciente asiático, un paciente afrodescendiente, un paciente árabe, de donde quieran, ¿qué mayor riesgo de qué tipo de melanoma tiene? Acral. Acral, ¿sí? Acral, no relacionado al sol, en plantas y palmas. Ahora, si el paciente es caucásico, por lejos lo más prevalente va a ser el melanoma superficial, ¿sí? El melanoma común y corriente, que es el que la mayoría tiene, porque como somos descendientes o de italianos o de españoles, siempre vamos a tener este tipo de melanoma como mayor prevalencia, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y ahí les puse abajo que este tipo de melanoma o de neoplasia maligna de piel, de melanocito, tiene alto riesgo metastásico, ¿sí? Por eso es importante que lo agarremos a tiempo. Esto es un cuadro de resumen de lo mismo. ¿Cómo lo clasifiqué yo? Tenemos afectaciones neoplásicas del estrato basal de la piel y afectaciones neoplásicas de no basales, digamos, o sea, de todos sus estratos o de cualquiera de ellos. Y a su vez también tenemos una subclasificación que son neoplasias que derivan de los melanocitos o neoplasias que derivan de los queratinocitos, ¿sí? Entonces, si tenemos una neoplasia basal, vamos a hablar solo de basal, melanocítica, benigna, va a ser el léntigo, ¿sí? Una sábana benigna de melanocitos. Ahora, premaligna, léntigo maligno. Vamos, ¿se entiende la progresión? Y finalmente, si esto progresa a algo maligno, un melanoma lentiginoso. ¿Se entendió eso? Sí, re. ¿Sí? Bien, es así. Y esto es todo basal, para que les quede en la cabeza que estamos hablando, todo esto es sábanas, ¿sí? Sábanas de células melanocíticas. En cambio, por el otro lado, si no tenemos no basales, o sea, nidos, básicamente, ¿cómo se llamaría un nido de melanocitos como una proliferación neoplásica benigna? Neo, el lunar, ¿sí? Ahora, la lesión preneoplásica de este sería el neodisplásico, ¿sí? Y finalmente, si esto se vuelve maligno, sería el melanoma. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Ahora, pregunta capciosa. ¿Los neos progresan? ¿Me estás diciendo que los neos progresan a un neodisplásico y luego un melanoma? ¿Eso es lo más común? ¿Qué dicen ustedes? No necesariamente. No necesariamente, ¿sí? Ahora, exposición al sol claramente es un desencadenante, ¿sí? Los léntigos, entonces, ¿todos los léntigos tienen un alto riesgo de generar un léntigo maligno y luego un melanoma lentiginoso? Tampoco. Tampoco, ¿sí? Las cosas, recuerden que es raro que las neoplasias benignas pasen a malignas. En excepciones, un neo expuesto al sol podría, pero tampoco es. Pero sí hay una excepción que vemos en Pato 1, que es la progresión desde un adenoma colónico hacia un adenocarcinoma, ¿sí? Ahí sí está muy correlacionada la progresión.
Bien, entonces ya hablamos ya de lesiones neoplásicas basales y no basales de melanocitos en su versión maligna, premaligna y maligna. ¿Se entiende? Ahora vamos a las queratinocitas. ¿Sí? Queratinocíticas quiere decir que no derivan del melanoma, ¿sí? Solo del melanocito, digamos, sino del queratinocito. Benigna, de la base, queratosis seborreica. ¿Sí? O sea, son una proliferación benigna de cualquier estrato o del estrato basal. Acuérdense de lo que estamos hablando. Del basal. Del estrato basal, ¿se entiende? Entonces, es diferente. Digo, bueno, yo organizo todo en la localización de la capa de la dermis y ya me puedo orientar mucho, ¿sí? Una proliferación benigna del estrato basal, de las células basales, digamos, básicamente, de la piel, yo le puedo llamar queratosis seborreica. De hecho, se le dice papiloma basal también. Ahora, preneoplásica, hasta el momento que yo haya visto, no está descrita, pero sí una progresión hacia la malignidad podría ser el carcinoma vasocelular, ¿sí? Y se llama vasocelular porque son de las células basales, o sea, del estrato basal. Eso es mucho más fácil de deducir, ¿sí? Vamos a las que no son basales, o sea, pueden ocupar cualquier estrato o todo, ¿sí? Por ejemplo, benigna el papiloma escamoso, ¿sí? Se puede ver como un pólipo hacia afuera, es la típica verruga, ¿sí? Acuérdense que no solo por HPV pueden aparecer papilomas escamosos, también por cuestiones hormonales, ¿bien? Y la lesión preneoplásica que les había dicho yo del carcinoma epidermoide se llama queratosis actínica, ¿bien? Es displasia de la piel. Acuérdense que cuando logra un espesor de 3 en 3, ¿cómo se llamaría eso? Acinomicito. ¿Y cuál sería el nombre dermatológico? Enfermedad de Bowen. Enfermedad de Bowen, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo tengo, además, sumemos un nivel de dificultad? Enfermedad de Bowen en el glande por HPV. ¿Saben cómo se llama eso? No. Otro nombre raro que se llama eritroplasia de Queyrat, ¿sí? No sé por qué lo tengo por ahí, pero no sé, ojalá no lo hayan preguntado nunca. Queyrat con K e Y. O con Q, no estoy seguro. No sé ni cómo se escribe, chicos. Solo sepan que Yo lo tenía con K, pero igual googleen. San Google. Ahora, vamos a la QEY. queratosis actínica. Bien, QEY. Queyrat o algo así. Bueno, queratosis actínica, acuérdense que la lesión preneoplásica de piel, ¿sí? Y que finalmente la lesión maligna de los queratinocitos en la piel que afecta a cualquiera de sus estratos es el carcinoma epidermoide, ¿sí? La gran diferencia entre lo maligno y lo benigno, por si no lo tenían claro, los que no vienen de Pato 1 o que lo vieron hace mucho tiempo, básicamente son los criterios de anaplasia, la displasia y si invade o hace metástasis. Ahora yo les pregunto, pregunta capciosa. ¿Las neoplasias malignas siempre hacen metástasis? No. Hay algunas que les carga hacer metástasis, odian hacer metástasis. Ahora la pregunta es, ¿podrían? Sí. Sí. Siempre pueden, siempre pueden. Que no lo hagan es otra cosa, pero siempre pueden. ¿Bien? Y criterios de anaplasia ya lo saben, y la displasia siempre nos ayudaría también a orientarnos a lo maligno. Nuevamente, las capitas de la piel. Se acabó generalidades. Aarón, quería mencionar que en la queratosis seborreica, esta puede ser asociado a un síndrome paraneoplásico de algún adenocarcinoma gastrointestinal. Eso, nada más. Exacto. Sí, el síndrome del Ehlers-Trelat. ¿Sí? Acuérdense de eso, no se les olvide, tal vez lo relacionan con gastro después, ¿sí? Con digestivo. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? Ariel, por favor. ¿Puedo hacer una acotación? Espero Sí. no spoilear la próxima parte de la clase, pero quería hacer unas cositas que me parecen interesantes. Recién Aarón estaba contando sobre los nevos displásicos y aquellas personas que tienen más de 50 a 100 nevos, cómo necesitan un control dermatológico. Y él remarcó otra cosa que es muy interesante, que usualmente, normalmente, las neoplasias benignas no suelen tener una transformación maligna. De hecho, estos pacientes, cuando tienen esta cantidad aumentada de nevos displásicos en su cuerpo, es este síndrome del nevo displásico, lo que pasa no es que esos nevos se transformen en un melanoma. Lo que pasa es que ese individuo tiene un riesgo aumentado de tener un melanoma, pero que se genera de novo, no de nevo, de novo, ¿sí? Entonces, normalmente esa persona va a tener un montón de nevos, va a ir al dermatólogo, le va a ir a decir, doctor, sáqueme todo esto porque me dijeron que puedo tener riesgo de melanoma. El dermatólogo, el plástico, quien sea, casi que rondaría
cerca de la mala praxis si le saca 100 nevos de una espalda a una persona porque lo deja hecho un colador, Sí. sino que lo que hace es, por más de que se lo saque, esa persona va a seguir con un riesgo aumentado de melanoma. Por eso esto que dice Aarón es importante. Necesitan un control dermatológico. ¿Cómo se hace ese control dermatológico? Ahí entra algo que se llama en inglés ugly duckling, o en castellano el famoso patito feo, y es que se mira a todos los nevos que tiene esta persona y se busca el más feo, aquel que tiene características un poco distintas, un poco más parecidas, ahora seguro que esto lo dice, relacionados con el ABCD del melanoma, y va a ver el dermatólogo si tiene que sacar uno, va a sacar ese, y si no, les va a ir sacando fotos a todos los nevos y va a ver su evolución en el siguiente control dermatológico. ¿Sí? Eso es bastante importante porque cuando hay 1 o 2 o 3 se pueden sacar que tengan riesgo aumentados, pero cuando ya hay tantos, hay gente que tiene más de 100, no se puede hacer todo esto, porque además piensen que cada nevo debería ser sacado con material distinto. Entonces, para sacar cada nevo yo tengo que usar un bisturí distinto. 100 hojas de bisturí en una espalda, en una persona, no se va a gastar nunca. Segundo, el perfil comercial. Ninguna obra social le va a pagar al cirujano la excisión de 100 nevos de una espalda. Entonces el cirujano no lo va a hacer. Y tercero, el tipo verdaderamente queda como un colador. Entonces no lo van a hacer por todos esos motivos, se decide expectarlo, se decide ir mirándolo. Por otro lado, y miren qué lindo este gráfico que nos está mostrando acá Aarón, hay como algo que es necesario desde los fines pedagógicos, pero errado desde los fines realistas. ¿Cuál es la función de la melanina? No sé si eso lo dijeron recién. Es proteger el ADN de los queratinocitos basales. Exactamente. Proteger el ADN de los queratinocitos basales. Es por eso que los que producen la melanina, que son los melanocitos, cuando la producen, la mandan hacia los queratinocitos basales. Pero cuando nosotros vemos los gráficos de los libros que nos explican desde histología cómo son las células, fíjense que vemos a los melanocitos pintados de negro o de marrón, con grandes cantidades de melanina. Esto está bueno que ustedes lo sepan, que está marcado así por fines didácticos, para que sepamos que la melanina marrón oscura sí viene del melanocito, pero después recuerden que esa melanina es exportada hacia los queratinocitos basales, ¿sí? Y acá entra en juego todo esto que decía Aarón del nevo azul. Cuando los melanocitos migran hacia la dermis, se quedan sin queratinocitos basales a donde exportar su melanina. Por lo tanto, van a ser los propios melanocitos los que van a contener toda esa cantidad de pigmento y ahí sí, en la dermis, los vamos a ver súper pigmentados, pero atenuados por las distintas capas de tejido que tenemos arriba. Y es por eso que en vez de marrón, se empiezan a ver en tonalidad azulada, como nos contaba él recién. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y les iba a decir algo más, pero me olvidé. Ah, sí, de las fases del crecimiento del melanoma. Recuerden una cosa más. Él nos contaba en ese gráfico bárbaro que nos mostró recién cómo era el crecimiento de los melanomas, en este que está acá arriba. Dos cosas que a veces yo vi que traen arrastrado de Pato 1 y no está bien. El potencial metastásico de una neoplasia maligna no es que pasa de 0 a 100 cuando atraviesa la membrana basal. Que atraviese la membrana basal indica que esa neoplasia está invadiendo, esas células neoplásicas están invadiendo el resto del tejido, ¿sí? Pero le da la chance al melanoma de tener una fase de crecimiento radial, donde su potencial metastásico es bajo. Aarón, perfecto, en el cuadro puso que el potencial metastásico es alto y aumenta cuando la fase de crecimiento pasa de ser radial a ser vertical. El problema de todo esto está en que no hay
un tiempo que nosotros digamos, listo, a los 2 años de la aparición de un melanoma empieza su crecimiento vertical. No, esto es aleatorio, esto es al azar, y de hecho hay melanomas que no tienen crecimiento radial, solo tienen una fase de crecimiento vertical. Entonces, es por eso que tenemos que tratar a todos los melanomas como igual, por igual, y no descansar en esto de las fases de crecimiento. Y creo que nada más. Muchas gracias, Ariel. Perdón, si me No, fui no, por las por ramas. nada. Vos interrumpinos cuando vos quieras, ¿sí? Muy bueno lo que dijo él. De hecho, hay muchas cosas que yo no manejaba, sobre todo el manejo clínico. Y sobre esto también de que un melanoma, si bien pasa por una etapa superficial y vertical, finalmente algunos melanomas ni se esperan y ni paran ni un segundo en la etapa radial y pasan directamente a la vertical, ¿sí? Y eso no podemos predecirlo. Eso es lo jodido de los melanomas también. Chicos, ¿seguimos? Sí. Vamos a los lesiones. No sé por qué está tan abajo. Bueno, volvemos al mismo gráfico para ubicarnos en dónde estamos ahora, ¿sí? Pigmentadas. Vamos de nuevo al mismo cuadro, pero ahora vamos a hablar pigmentadas, ¿sí? Vamos al neo. ¿Sí? El neo es una neoplasia benigna de melanocitos, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Vamos a ver este grafiquito para ir haciéndonos una idea de cómo son las posibles formas que puede tomar un neo, ¿sí? Acá vamos a cortar, ¿sí? De aquí para acá son lesiones que no son neoplásicas, ¿sí? El tejido normal tiene una cantidad de melanocitos, ¿sí? Por ejemplo, 1 cada 6 células basales sería lo normal, ¿sí? De ahí genera mucha melanina y puede irse a distintas capas de la piel, como dice Ariel muy bien, y eso también determinaría por cuestiones genéticas que existan personas afrodescendientes con la piel más oscura, ¿se entiende? ¿Sí? No es porque tenga 100.000 melanocitos en la piel, sino que tiene melanocitos de un tipo tal, de un color tal y de una cantidad tal que marca y tiñe toda la piel, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las pecas. Las pecas se les dice esfélides y en realidad lo que pasa ahí es un aumento de melanina. No hay un aumento del número de melanocitos, sino de melanina. Por ende, no puedo tomarlo como algo neoplásico. Pero está dentro del cuadro para que se haga una idea. Vamos al léntigo. Habíamos dicho que el léntigo es una hiperplasia del estrato basal que es así, ¿sí? Crece hacia los lados, bien finita. ¿Sí? Se ve ahí, ¿o no? El melanocito, todo cafecito. Y acá se ve, por ejemplo, un léntigo de un paciente muy añoso, que se ve que es más común en pacientes añosos y están ahí, ¿sí? Otro léntigo que podría aparecer, por ejemplo, es un paciente que trabaja mucho al sol, podría tener manchas en la cara en las zonas más expuestas, ¿sí? Los léntigos del sol, léntigos solares. Recuerden, chicos, que estos son manchas, es decir, máculas, ¿no? No son sobrelevaciones, Claro. son manchas. Y miren también la imagen histológica y les explica por qué son manchas, ¿sí? No hay sobrelevación, no hay proliferación, nada La de piel eso. no hace esto. ¿Se entiende? Entonces ya hablamos del léntigo, era la sábana, ¿sí? Que recuerden que también tiene una manifestación displásica que se llama... ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Léntigo maligno. Léntigo maligno. Y si esa manifestación displásica deviene en una neoplasia maligna, ya propiamente dicha, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llaman todas las neoplasias malignas de melanocitos? Melanoma. Y si viene de un léntigo, ¿cómo se llamaría? ¿Melanoma? Lentiginoso. Lentiginoso. Bien. Bien. Ahora vamos ahora al neo de la unión. ¿Ya esto es un lunar? ¿Es una sábana o es un nido de melanocitos? Nido. Es Nido. un nido, ¿bien? Y no sobreleva, todavía estamos hablando de máculas, ¿sí? Acá movemos los nidos de melanocitos, ¿sí? Fíjense, es una manchita, redondeada, bordes bien delimitados, no tiene grandes cambios de coloración, su tamaño es relativo, por lo general, menor a 5 milímetros. Y fíjense que acá se ven los nidos de melanocitos y no hay nada que nos despierte sospechas, ¿sí? No hay atipía, no hay invasión, no hay grandes cambios, ¿sí? Eso es un nevo de la unión, ¿sí? Son nevos que están en la unión dermoepidérmica, por eso se ven aquí unos por arriba y otros por abajo, ¿sí? Ahora, si el nevo se llama nevo compuesto, cambia un poquito la cosa porque además de tener nevos en la unión dermoepidérmica, voy a tener nevos derechamente en la dermis, ¿sí? Superficial, pero en la dermis. Entonces, esos nevos se llaman nevos compuestos. Si yo tengo más material de melanocitos en la piel, esto ya sí genera un poco de sobrelevación, ¿sí? De hecho, yo tengo uno en el brazo y le voy a mostrar la foto. Son nevos que son así, más sobrelevados. ¿Se ven?
Sí. ¿sí? Sí. Entonces ya acá veo nidos y también veo nidos más en la dermis que están más profundos, ¿sí? Hay nidos tanto en la unión dermoepidérmica como en la dermis propiamente dicha, ¿sí? Son nevos aterciopelados, sobreelevados. Entonces, cuando yo pienso que algo se fue a profundo, siempre pienso que eso se va a manifestar como una sobreelevación en la superficie, ¿sí? Es importante que manejen ese concepto. La forma macroscópica que vemos ahí se llama endomo, ¿sí? Nada, No, eso, bien, forma de domo. bien, bien, perfecto. ¿Se entiende? Lo que quiero que entiendan es cada vez que un nevo se profundiza, genera una sobreelevación hacia afuera. ¿Se entiende esa lógica? Sí. Ahora, si yo les digo, una neoplasia maligna, cuando profundiza, ¿también generaría una sobreelevación? No necesariamente. Pero hay ciertas neoplasias malignas que vamos a ver que cuando profundizan también tienen una manifestación más sobreelevada hacia afuera, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a verlo. No es ley, pero es para que les sirva como dato mnemotécnico. Ahora, si el nevo es intradérmico, como dice la palabra, ya está todo en su totalidad metido en la dermis, ¿sí? ¿Hay sobreelevación o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, hay sobreelevación, ¿sí? Pero ¿hay una pigmentación tan intensa? No, porque ya dijimos, como en el nevo azul, que mientras más profundo, un poco se atenúa el color, ¿sí? Y aquí tenemos nevos en la dermis, ¿sí? Esto es una acumulación de melanocitos acá en la dermis, y así se ve, ¿sí? Si bien se ve sobreelevado, tampoco se ve con una pigmentación tan superficial. Ahora, esta diferencia entre este y este, de un punto de vista macroscópico, para el dermatólogo, chicos, ¿sí? Yo no vería diferencia quizás en un paciente real, ¿sí? Histológicamente podría verlo, ¿sí? Ahora, vamos ahora al nevo azul, ¿sí? Que es el que me interesa. Fíjense, esto está todo intradérmico. Pero las células no son cuboideas como están acá, sino son células más dendríticas, como que tiran bracitos para los lados. Bueno, eso es un nevo azul, ¿sí? Ahí se ven estas células que tienen pigmentación aquí, más fusiforme, más formas estrelladas, y acá se ve el nevo azul. ¿Se entiende el nevo azul? ¿Se ve azul? ¿Ven el azul? Chicos, algunos tienen un poco de ceguera de color, pero por lo menos identifiquen que esto no es igual a esto. ¿Se ve o no? Sí, sí. Bien. Pequeño resumen. Este nevo que está acá, nevo de la unión, nevo compuesto, nevo intradérmico. Unión. Unión. ¿Por qué? Porque no tiene mayor sobreelevación. Este nevo, Epidérmico. Va, el. compuesto, nevo compuesto, ¿sí? Tiene un componente tanto en la unión como en la dermis. Y este nevo, fíjense que no está tan pigmentado. Eso es más intradérmico, bien. Y este de acá, Azul. azul. Y si yo le digo un nevo muy rojito en un paciente pediátrico y que lo miro a la microscopía, tiene células fusiformes, un poquito atípicas, pero nada tan intenso. Congénitos son todos los que traigo de nacimiento, pero específicamente este, que es más rojito, con células más fusiformes, un poquito más atípicas. ¿No es Spitz? El nevo de Spitz, ¿sí? Y ahí tienen todos los nevos. Parece un hemangioma, dice el Robbins esto. Así lo recuerdan. El Bien. nevo de Spitz parece hemangioma. El nevo de Spitz, como la energética Spitz. Bueno, fíjense que acá cada vez que les pongo una definición, en algunos casos le pongo un solcito, ¿sí? En el nevo no les puse un solcito. ¿Qué quiere decir que el nevo no tiene solcito? Que no está relacionado al sol, ¿sí? Me pueden corregir, pero no tiene una mayor prevalencia al sol. ¿Sí? Yo les digo, mi novia tiene muchos lunares, le han aparecido lunares en regiones donde tuvo alguna herida, ¿sí? Pero quizás en el sol no está tan relacionado. Bien, el nevo displásico, lesión preneoplásica, benigna o maligna. ¿Qué dicen ustedes? Preneoplásica. Preneoplásica. Preneoplásica, bien, ¿sí? De nidos de melanocitos, ¿sí? No es una sábana de melanocitos, por eso no es léntigo. Son células atípicas, ¿sí? Hay un componente anaplásico en toda displasia, ¿bien? Afecta a todas las capas de la piel con un diámetro mayor a 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros quiero que se lo graben en la cabeza, ¿sí? Porque los 5 milímetros son claves para distinguir las neoplasias benignas de las malignas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Si yo tengo un lunar, macroscópicamente lo miro y es de 10 milímetros, ¿me hace sospechar más o menos? Más. Más, ¿sí? Siempre tengo que pensar que el 5 es el corte. Obviamente tiene características macroscópicas de malignidad y las vamos a ver, el famoso ABCDE. ¿Alguien preguntó algo? Dice que no le apareció el formulario del presente. No sé. Recargar la página. Está cargado en la página. ¿Viste la página?
Ahí está, esperemos que esté habilitado. Después decinos si pudiste o no. Listo, listo, seguimos. Entonces, tenemos una lesión mayor a 5 milímetros, que tiene atipía, que es displásico, que no es lo mismo. Acuérdense que uno mira el tejido y el otro mira las células. Que tiene más de 5 milímetros, que es una cuestión que ya me orienta a la malignidad, y tiene características macroscópicas malignas, que son este famoso ABCDE, y en micro no invade. Esa es la gran diferencia entre un melanoma propiamente dicho. ¿Se entiende? No invade y no tiene características malignas. ¿Se entiende eso? Básicamente es eso lo que me define esto. Ahora, cuando yo lo miro desde afuera, no sé si está invadiendo o no está invadiendo, si es melanoma o displásico. Yo lo miro como lo que podría ser lo peor, ¿se entiende? Porque no me voy a quedar tranquilo pensando, seguro es displásico. Si es melanoma, veremos después. Nada de veremos después, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las características macro, el famoso ABCDE, ¿sí? Ustedes lo tienen que tener en mente porque si viene un lunar se tienen que basar en esto para poder sospechar primero que todo, porque no llegar y hacer biopsias a ciegas tampoco, ¿sí? Porque se sacan con márgenes de seguridad, al paciente le queda como un ojal metido en la piel, tiene que llegar bien a profundo, entonces no está bueno, como dice Ariel, quedar como un colador. Bien, la A es de asimetría, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá la columna 1 y la columna 2. ¿Cuál es el que me da más sospecha de malignidad? 1. 1, ¿sí? Asimetría. Si yo lo parto en 4 o divido en 4, sus 4 esquinas son iguales en este. En cambio, en este, sus 4 lados no son iguales, ¿sí? Asimetría. Bien, bordes. ¿Cuál les parece más sospechosa malignidad? ¿1 o 2? 1. 1, ¿sí? Porque los bordes son más regulares. C, de coloración. Fíjense, una coloración homogénea o una coloración heterogénea. Siempre la malignidad, estos son como términos generales, casi universales de la malignidad. Ulcerado, sangrante, necrótico, irregular, con coloración heterogénea, infiltrante, siempre me va a orientar a algo maligno, ¿sí? Pueden haber excepciones, siempre. Diámetro, fíjense, tamaño. ¿Qué diámetro? No los quiero spoilear. ¿Qué diámetro es el corte aquí? Mayor a 5 milímetros. Mayor a 5 Mayor a milímetros. 5 milímetros, ¿sí? 5, 6, no sé cómo van las guías de dermatología, pero 5 es un buen número, ¿sí? Si Ariel maneja el tema, mejor todavía. 5, no sé qué dice Robin tampoco. 5 es un buen número. Sí, Es un 5 lindo número. 5 es un número muy lindo para todo, porque, por ejemplo, si yo tengo un nódulo tiroideo mayor a 5, ya lo miro feo. Si yo tengo cualquier masa mayor a 5, lo miro feo. ¿Se entiende? O sea, ese 5 es un nombre que corta muchas cosas, quirúrgicas. Una Además. nota, un 5 ya es un lujo. Es un lujo también, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el 5 es un lindo número en medicina. Bien. Por eso, si no saben, a veces dicen, no sé, es quirúrgico una masa de tal forma y pregunten, ¿cuánto mide? 6 centímetros. Bueno, seguro, con gran probabilidad va a ser quirúrgico, ¿sí? Bien. Vamos ahora a la D, que habíamos dicho que es el diámetro, y vamos a la E, de evolución, ¿sí? Se dan cuenta que un neo que lleva 10 años así, no ha tenido grandes cambios, no me levanta sospechas. Pero un neo que viene cambiando en un corto plazo, sí me va a levantar sospechas. Su evolución cambia de color, crece de tamaño, se vuelve de bordes irregulares, deja de crecerle pelo o comienza a ulcerarse. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí el ABCDE? ¿Puedo ser malo? Por favor. Bien. Piensen en un elefante. Perfecto. Piensen en un perro. ¿Qué es más grande en su pensamiento, el elefante o el perro? Elefante. El elefante. Ahora, piensen en un elefantito bebé recién nacido y piensen en un super perro, el más grande de todos, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora díganme que el elefantito chiquito es más chico porque si no mi analogía Sí, fue sí, cagada. sí. Pero la idea es, en cuanto al tamaño, esto que dice Aarón es verdad, pero recuerden que los melanomas pueden tener solamente la fase de crecimiento vertical. Entonces, puede ser un melanoma puntiforme, súper chiquito, pero que haya crecido verticalmente, o sea, hacia la profundidad de la dermis. ¿Vas a hablar de los niveles de Clark y Breslow? Sí. Bien, entonces, cuando él hable de los niveles de Clark y Breslow, van a ver que hay otros factores que influyen en esto. Esta guía ABCDE fue la que se hizo para la población general, fue para que todos más o menos nos veamos una mancha en el cuerpo y digamos, bueno, me llama la atención, no me llama la atención, pero no es necesario ni que las tenga todas, ni con tener una sola ya es diagnóstico de una o de otra, ¿sí? Es como dijo Aarón, esto guía
pero no clasifica, ¿sí? ¿Se entendió lo que quise decir? Es orientador esto. Sí, Bien. sí, chicos. Un consejo para la vida médica, y seguro que Ariel lo tiene, de hecho debe ser su lema, es que algo que se espera que ustedes tengan cuando se reciban de esta carrera tan linda es que tengan criterio clínico, ¿sí? Y criterio clínico no significa basarse en una lista de puntos y hacer un checklist y en función de ese checklist de tomar decisiones, sino que ustedes, con esos checklists tenidos en mano y con un montón de contradicciones que puede tener la clínica del paciente, tomar una decisión sobre el mismo y no estar en una guía. Nuestro paciente es un universo en sí solo en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, a veces está bueno basarse en la evidencia, está bueno guiarse en los informes, en las guías de práctica clínica y todo, pero lamentablemente nuestro paciente nunca va a estar en su totalidad en esas guías. Y ahí es donde va a entrar la incertidumbre y que algunos toleran más que otros para poder tomar decisiones acerca de un paciente. Y eso va a requerir de su parte algo que se llama criterio clínico. Seguro que Ariel lo conoce mejor que yo. Y si no lo tienen, sepan derivar, sepan buscar una segunda opinión. ¿Sí? El ego no se les va a dañar por pedir un consejo a otro especialista. Bien. Perfecto. Perdón Chicos, por interrumpir. no, por nada. Bien. Ahora, yo les había dicho que, bueno, también Ariel comentó que estas personas que tenían muchos neos, yo los miraba con cariño y los controlaba todo el tiempo. Y que si bien no significaba que sus neos ya existentes pudieran malignizar, sí, personas con más de 50 neos pueden tener el riesgo de tener esta mutación que se le conoce como síndrome del neodisplásico o síndrome del melanoma familiar, ¿sí? Son personas que tienen una mutación específica que les lleva a tener más lunares y una mayor predisposición a despertar melanomas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense, el oncogen, en realidad esto es un gen supresor, el gen supresor que muta en estos pacientes. ¿Conocen ese gen supresor? Sí. ¿Sí? El gen del retinoblastoma. ¿Sí? Está muy relacionado a mutaciones del gen retinoblastoma. Estos pacientes tienen mutaciones en este gen, tienen muchos lunares y además tienen mucho mayor riesgo de tener. Ahora, la pregunta es, ¿todos los pacientes que tengan 51 lunares tienen esta mutación del...? No, no lo sabemos, ¿sí? Pero como no lo sabemos y no podemos pedirle estudios a todos, porque el gasto público se nos va al carajo, podemos asumir que todos los que tengan más de 50 tienen un mayor riesgo. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Una pregunta. Sí. Si vos sos dermatólogo y tenés una persona que tiene 60, no vamos a decir 51, pero 60 neos o bueno, un montón, ¿le recomendás ir al oftalmólogo o algo o solo sí? No entendí la ¿Vos reacción. lo decís por lo del retinoblastoma? Sí. Ah, Bueno, depende. O le preguntás tipo, che, ¿y tu vista qué onda? ¿Ves bien? Le preguntás, ¿ves bien? No, depende, esto no pasa por una recomendación, sino que hay que ver en las distintas estirpes celulares, hay que ver en dónde está la mutación. Esas no son mutaciones, o sea, son mutaciones genéticas, porque lo que está mutado es el gen, pero no son mutaciones, primero, ni hereditarias, entonces es más relacionado con la estirpe que con el RB en todo en general. Ah, ok. Lo mismo pasa con P53, lo mismo pasa con RAS y BRAF y todas estas cosas. sí, tengan en cuenta que nosotros genéticamente no tenemos exactamente el mismo material genético en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? El claro ejemplo son los Down, que muchas veces tienen mosaicismos, ¿sí? Entonces, no todas las células son trisómicas, algunas sí y algunas no, ¿sí? De hecho, también, cuando hablo de mutaciones del retinoblastoma, no soy bioquímico, pero estoy seguro que no existe una mutación del retinoblastoma, ¿se entiende? Existen múltiples mutaciones en distintos segmentos, distintos cambios de base, de lesiones, adiciones, ¿se entiende? O sea, es un mundo más complejo, ¿sí? Es un mundo más complejo. Bien, ahora ¿cómo vamos a ver a micro este famoso neodisplásico? Son células melanocíticas más grandes, son múltiples nidos que pueden llegar a coalescer, puede haber atipía, porque puede estar siempre presente en un contexto de displasia, si bien no van de la mano, siempre andan por ahí. Y puede haber respuesta inflamatoria clave, ¿sí? Saben que las neoplasias malignas, por lo general, o que tienen mucha atipía, tienen problemas genéticos que se expresan en la superficie de la membrana como ciertos antígenos que son reconocidos como dañinos o oncogénicos o ajenos por las células del sistema inmune. Entonces, obviamente, una célula neoplásica que comienza a liberar o expresar en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 moléculas que son
mutadas, digamos, alteradas, llega un NK y dice, esto está raro, yo te reviento. Llega un CD8 y dice, esto está raro, tu CDMH tipo 1 con esta molécula está alterado, yo te reviento. Ahora, esas células básicamente son linfocitos, que son parte del grupo de los leucocitos, y que al estar en un tejido generan inflamación. ¿Sí? O sea, siempre hay una respuesta inflamatoria a las neoplasias, por lo general sí. ¿Sí? Nunca digo siempre porque no lo sé, pero por lo general sí. ¿Ok? Bien, vamos a la progresión. Aquí tenemos un neo benigno, ¿sí? Habíamos dicho, nuestro nidito de células, de melanocitos, no pasa nada. Un neo displásico, como habíamos dicho, es un neo de células más grandes, que puede tener atipía, o sea, se ve como que tiembla, como que tiene ganas de moverse, ¿sí? Ahora, ese neo displásico puede tener una relación directa con un nevo, esto no es nevo, yo lo tengo que borrar y lo tengo que modificar, estos son melanomas, ¿sí? Todos estos son melanomas, ¿sí? Yo lo escribo. Un melanoma superficial, como bien dijo Ariel, yo puedo pasar directamente desde el displásico al vertical, ¿sí? Pero también puedo pasar primero por un radial, donde el crecimiento es más lateral, horizontal que profundo, y después progresar hacia un crecimiento vertical, ¿sí? ¿Cuál habíamos dicho que era peor, el radial o el vertical? Vertical. El vertical, Vertical. ¿sí? Porque el próximo paso es el neometastásico, ¿sí? Que va a encontrar una vía hematógena para poder hacer metástasis. No De hecho, únicamente chicos, hematógena. ¿Sí? Bien, Ariel. recuerden que si bien esto esto está perfecto, lo que está mostrando, Robbins, cuando pone este dibujo, abajo tiene una aclaración, tiene como un disclaimer, y dice, si bien esto puede suceder, lo más probable es que la aparición de los melanomas no sean progresiones de los nevos displásicos. Esto es posible, pero no es lo más frecuente. Bien, para que se den cuenta que ustedes quieren certezas, hasta cuarto año ustedes quieren certezas en medicina, y después quinto, sexto, ya se dan cuenta de que el mundo está lleno de incertidumbres más que de certezas médicas, ¿sí? Tal cual. Es tremendo, y ahí es donde ustedes quedan, pero ¿cómo? Y al que no puede aceptar esa incertidumbre, se vuelve muy apegado a los libros, ¿sí? El Harrisoncito, les digo yo, y tiene que vivir con eso, ¿se entiende? O sea, Harrisoncito es su Biblia. Bien. Vamos al léntigo maligno. Habíamos dicho que el léntigo maligno es una lesión maligna, premaligna o benigna. Premaligna. Premaligna, ¿sí? O sea, es displasia, pero del estrato basal, ¿sí? Sería muy similar a lo que es una displasia basal, básicamente. ¿Sí? Una displasia basal. Acá lo tenemos, ¿sí? Displasia basal. Ahora, si progresa malignidad, se va a volver un melanoma de tipo lentiginoso, ¿sí? Que finalmente tiene la capacidad de invadir. Pero fíjense que las células son más fusiformes, ¿sí? Por eso se hace una distinción. Ahora, bueno, esto es una definición de cada uno, ¿sí? En azul va con azul, el rojo va con rojo, y me da lo mismo. Ahora, la cuestión es, tiene un solcito, por ende los léntigos están relacionados al sol, ¿sí o no? Sí. El léntigo maligno está relacionado al sol, ¿sí? El melanoma lentiginoso está relacionado al sol. El nevo displásico está relacionado al sol. Sí. Sí, bien, por eso tiene un solcito también. Y probablemente el melanoma nodular o el melanoma más convencional esta vez estaría relacionado al sol. No sé. Y No, sí, también. pero Sí, puede todos salir los sin. El único melanoma que no está relacionado a la exposición al sol, ¿cuál es? Nevo. El de las El palmas y acral. plantas, ¿no era? El acral. Dije melanoma. Sin nevo, acuérdense que es benigno. Bien, el melanoma acral, ¿sí? Porque ese va en palmas y plantas, ¿sí? Y ese lo voy a pensar yo en un paciente que viene de Alemania o en un paciente que viene de Senegal. Senegal. Senegalés. Y con sus... No se casen, tampoco lo digan como una verdad absoluta, pero bueno, prevalecen. Esa estadística es prevalencia. Bien, y acá está el melanoma lentiginoso acral, ¿sí? Que va en las palmas de los pies, por ejemplo, acá en este caso. ¿Bien? Este es el cuadro de Robbins que yo me aprovecho y lo tergiverso, ¿sí? Para dar el mismo ejemplo del nevo, pero va a ser la progresión del léntigo, ¿sí? Esto es benigno, un léntigo. Acuérdense que no necesariamente va a progresar, es muy raro. Acá tengo el léntigo maligno, que es el displásico, finalmente el melanoma lentiginoso y luego metástasis, ¿sí? Pero fíjense que la progresión es la misma, solo que uno es en la ubicación en las capas de la piel, de la epidermis. Uno sería en qué ubicación y el otro en qué ubicación sería. O sea, distínganme las dos ubicaciones de un melanoma y de un léntigo maligno, o de un melanoma lentiginoso. A ver. El léntigo habíamos dicho que era basal. Claro, en todas sus formas, benigna, displásica y maligna. Y el neo puede ocupar cualquier capa, ¿sí? Tanto en su forma benigna
como displásica, como maligna. ¿Quedó claro? Pero es la misma progresión exactamente, y yo lo tergiverso porque en realidad Robbins no dice abajo que es un léntigo, ¿sí? Sino habla del crecimiento radial y vertical. Bien, y acá está, ¿sí? Un paciente con un léntigo maligno, ¿sí? Melanoma maligno, variante léntigo maligno. Vamos un poquito al melanoma, que esta es la vedette del tema, ¿sí? El melanoma está relacionado al sol, ¿sí? Es una neoplasia maligna de melanocitos y tiene marcadores S100, HMB45 y melana A, ¿sí? Son muy útiles para orientarse en el choice porque si los tienen, nos están regalando la pregunta técnicamente, ¿sí? Por eso es bueno que manejen marcadores también. La clasificación morfológica macro es la misma que del displásico, por eso yo digo, esto es una guía, como bien dice Ariel, para ustedes, y ustedes no tienen que diferenciar un melanoma de un neodisplásico, sí tienen que sospechar algo con riesgo de malignidad. Entonces, se ocupa el mismo. Ahora, un poquito del mecanismo, cómo se genera la luz UV, los rayos no ionizantes, generan dímeros de timina en el ADN. Estos dímeros de timina que se forman acá inestabilizan la hebra de ADN y generan mutaciones. Estas mutaciones se acumulan, por eso el daño por el rayo UV es acumulativo, y finalmente puede afectar a algún gen, por ejemplo, protooncogenes o genes supresores, ¿sí? ¿Qué genes? CDK, RAS, que son protooncogenes, retinoblastoma, que es un gen supresor, ¿sí? Esos son los que vemos más de pato 1. ¿Quedó claro hasta ahí? La lesión siempre es por estos dímeros de timina. ¿Y este paciente tiene mayor riesgo de melanoma o no? Fíjense, yo lo miro y no veo gran atipía, pero veo ese lunar, ese nevo. ¿Cómo se llamaría ese nevo? Congénito. ¿Congénito? ¿Cualquier congénito? Yo nací con un lunar que es de 2 milímetros. Eso es congénito también. Este, Mayor de 20 centímetros. congénito gigante, ¿sí? Claramente este paciente sí lo miro con más cariño, ¿sí? Los pacientes con nevos congénitos gigantes de más de 20 centímetros pueden tener más riesgo de malignizar. Bien, ya sé lo que es un melanoma, ya sé lo que es un nevo displásico, ya sé lo que es un nevo benigno, ya sé que también puede existir un léntigo, que es muy similar pero en sábana, que puede tener un léntigo maligno, que es su forma displásica, y puede progresar un melanoma lentiginoso, que es su forma maligna. Ya sabemos que todas estas lesiones, las malignas y las displásicas, están relacionadas al sol, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo estadificamos o cómo clasificamos el riesgo o el pronóstico de estos melanomas, ¿ok? Y eso ocupamos dos cosas. La clasificación de Clark y Breslow, ¿sí? Si se fijan, no son cosas muy diferentes, solo que Breslow se basa en los milímetros de profundidad y Clark se basa en la capa de la piel que afecta el melanoma, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Uno dice, estás 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros de profundidad. Eso sería un Breslow. Si yo te digo, afecta solo la epidermis, afecta solo la dermis reticular, solo la dermis papilar, tejido subcutáneo, y así, eso es Clark. Pero se entiende que hay una correlación entre la profundidad y la capa que afecta, ¿sí o no? Sí. Bien. Si lo ven con más detalle este cuadrito, se dan cuenta que un MUC, por ejemplo, hasta 1 milímetro, tiene relación con un Clark 1, hasta 2 milímetros con un Clark 2. Esto es muy por encima y lo vamos a ver en más detalle ahora, ¿sí? Pero quiero que se den cuenta que esto técnicamente son lo mismo, ¿sí? Solo que cambia lo que afecta. Ahora vamos a ver un Clark. Un Clark que está confinado a la epidermis. Imagínense, o sea, un Clark 1 es un melanoma que está confinado a la epidermis, o sea, solo está dentro de la epidermis. ¿Cómo se llamaría eso? Tiene otro nombre también. Solo la epidermis. Intraepidérmico. ¿Y cómo se llamaría una neoplasia maligna que está solo intraepidérmica? In situ. In situ. ¿Y cómo se llamaría en dermatología? Enfermedad de Enfermedad de Bowen. Entonces, si alguien les notifica, no, tiene un Clark 1 o un carcinoma in situ o una enfermedad de Bowen, podría estar diciendo lo mismo. ¿Se entiende? Ahora, si vemos, ¿cómo se compararía esto con la clasificación de Breslow? Es un Breslow menor a 0,75 milímetros de profundidad. Esto tiene que ver con el espesor de la piel, ¿sí? O sea, un Clark 1 es igual a un Breslow de 0,75 o menos. ¿Quedó claro ahí? ¿Vamos? Dígame sí o no. Sí. Sí. Bien, ahora si invade la dermis papilar sería un Clark 2, que es lo mismo que decir un Breslow de 0,76 a 1,5 milímetros. Chicos, estos números lamentablemente son medio feos, pero se los tienen que aprender así, ¿sí? Ahora, si después pasa a la dermis reticular, sería igual a un Clark 3, que es lo mismo que decir 1,51 a 4 milímetros. Aquí es muy importante, este es el corte que más me importa, más de 4 milímetros, ¿sí?
Entonces, si invade la dermis reticular más profundo, ¿es un Clark 4 o un Breslow de más de 4 milímetros? ¿Por qué? Porque de acá para abajo, desde 4 milímetros en adelante, la sobrevida a 5 años baja drásticamente, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un paciente en esta etapa, es completamente diferente al que encuentre en esta etapa o en esta o en esta. Esta etapa es un corte, ¿se entendió? Aquí va el detallito. Un paciente que tiene menos de 0,75, por ende un carcinoma in situ, por ende una posible enfermedad de Bowen, tiene un 99% de sobrevida a los 5 años si yo lo opero. O sea, de aquí a 5 años el 100% está yo técnicamente. En cambio, si un paciente tiene más de 4 milímetros, por ende es un Clark 4 o un Breslow de mayor a 4 milímetros, fíjense que es fácil esto, porque el Clark 4 es un Breslow de 4 milímetros y es el que tiene mayor aumento de tasa de mortalidad a 5 años. Entonces, como que se pueden quedar con ese dato muy, muy pegado en la cabeza. Automáticamente hay un 40, nuevamente un 4% de sobrevida a los 5 años. ¿Se fijan cómo bajó un 60% solo por una diferencia de 3 milímetros y chauchas? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien, ahora, entre medio, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. Lo único que quiero que sepan aquí hoy es que más de 1,5 milímetros, o sea, pasando de un Clark 2 a un Clark 3, yo tengo alta posibilidad de metástasis. O sea, si ya estás en esas etapas, el riesgo de metástasis que ya haya sucedido es más alto, ¿sí? Por eso, a medida que bajamos, la sobrevida a 5 años baja y el pronóstico también es peor. ¿Se entendió? Sí. Lo último que les digo, ¿sí? Lo último que quiero que les quede. El crecimiento radial y el crecimiento vertical. Fíjense, acá yo les marqué. Si hay un melanoma y yo lo veo así casi circular, me voy a basar en el mayor eje para poder decir si esto es crecimiento vertical o radial, ¿sí? Si se fijan aquí, el eje más grande es el eje vertical. Entonces yo asumo, midiendo como patólogo, que esto es un crecimiento vertical. Independiente de que por ahí siga creciendo para los lados, está creciendo más para abajo que para los lados, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Que ya les mostré. Quiero que vean el mal pronóstico, ¿sí? Un tumor melanoma de mal pronóstico es un Breslow 4 o un Clark 4 o una alta tasa mitótica al microscopio o tiene ulceraciones en la macroscopía o tiene infiltrados monocíticos o es acral o central o tiene metástasis. Todo eso me empeora el pronóstico del paciente. Peor pronóstico, peor sobrevida. Se acabó melanoma. ¿Alguna duda? Si alguien tiene que agregar algo, Fran o Ariel, por favor, ahora. No hay problema. Pregunta. No. ¿Qué? Todos estos son índices de mal pronóstico. ¿Hay alguno que sea el más importante de todos estos índices? Esta es pregunta de Choice. Como vi que todas las caritas hicieron tuki y miraron a la cámara de repente. ¿Metástasis? No. El de Breslow sé que es más específico, porque el de Clark dice, o sea, en qué capa está, pero el Breslow te dice como cuántos se metió, por así decirlo. Perfecto lo que acabas de decir y hermoso lo que acabas de plantear. Porque el índice de Breslow es el más importante de todos los índices, de todos los factores pronósticos, es como el que más nos marca el pronóstico del paciente. Y ahora, ahí existe la maldad, ¿no? Esto de, ya tenemos suficiente quilombo con el TNM, con Clark, porque hay varias clasificaciones para hablar del mismo tamaño de crecimiento del mismo tumor. Y eso es porque no marcan exactamente lo mismo. Como les explicó Aarón, lo que marca Clark es cómo va atravesando los distintos estratos de la piel, ¿sí? Las distintas capas de la piel. Sin embargo, Breslow lo que marca es el grosor del tumor. Hay algunos melanomas que lo que hacen es crecer, no es correcto esto que voy a decir, pero como polipoideamente, crecer exofíticamente hacia afuera, ¿sí? Entonces, probablemente no atraviesen muchas capas de la dermis, pero su grosor, su espesor es bastante grande. Entonces puede ser de 3 milímetros. 3 milímetros para un melanoma es bastante considerable. Entonces es más importante ese grosor marcado por Breslow que la capa que haya infiltrado por Clark. Nada, es un poco ese es el justificativo de lo que les pueden preguntar en el Choice.
Bien, excelente aclaración, Ariel. La verdad que yo no manejaba eso y está súper bueno porque te aclara un montón la diferencia entre el No, CLAR y el Breslau. yo tampoco, ¿eh? Todas estas cosas que yo les voy diciendo no es porque yo las sepa, sino que las he escuchado en cursadas anteriores de tipo que lo sabían y las adopté. Muy bien, muy bien. De Genial. hecho, yo tengo, ahora después vamos a ver un par de choice. Tengo un choice relacionado a eso. Así que viene muy bien la aclaración. Súper. Igual, si les ponen un choice, esto, Clark o Breslau, es un hijo de puta el que armó ese choice. Existen, Sí, pero existen. la idea es que no. Pero nada, la idea es que aparezca o Breslau, esto de ulceraciones y demás, pero sepan que Breslau es el más importante. Bien. Chicos, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Bien. Vamos a la última parte, vamos a ir más rapidito porque esto es más corto, digamos, más fácil de entender. Vamos a las neoplasias queratinocíticas, ¿sí? O sea, las que no son de melanocitos en la piel. Ya habíamos dicho más o menos cómo era el gráfico de la clasificación. Estas clasificaciones, chicos, no son ley, las armo yo, soy un simple mortal. Es una forma de categorizar el estudio, ¿sí? No lo tomen como una ley porque no es una clasificación de la OMS, ¿sí? Bien, lo mismo de nuevo, el mismo cuadrito, que hay basales y no basales, ¿sí? Y acuérdense que existen benignas, preneoplásicas, en el caso de las basales no hay preneoplásicas, y existen malignas. ¿Bien? Papiloma escamoso o verruga o pólipo fibroepitelial, ¿sí? Acuérdense que en verruga y pólipo hay una pequeña sutileza en el término, pero básicamente un papiloma escamoso es una neoplasia benigna epidermoide, ¿sí? De la piel, en este caso escamosa, ¿sí? Tumor benigno de la piel con proliferación de queratinocitos, ¿sí? Puede afectar toda la epidermis, no solo basal, ¿sí? Acá está la famosa verruga. Seguro que alguna vez vio una verruga en un familiar o ustedes mismos. Ahí está la verruga. Las verrugas por lo general son causadas por un virus específico. ¿Alguno se acuerda? De hecho, yo siempre pregunto cosas que ya dije o que ya se han dicho. Así que, ¿se acuerdan? HPV. HPV. ¿Todos los serotipos pueden generar una verruga? En realidad les voy a preguntar diferente. ¿Todos los fenotipos me van a generar cáncer, por ejemplo? No. No. ¿Sí? ¿Cuáles son los fenotipos que generan cáncer? Los oncogénicos. 16 y 18. ¿Y cuál otro? 16, 18, 31, 33 y hay más, ¿sí? Pero básicamente por prevalencia, con que manejen esos 4, para mí, por ahora, está bien, ¿sí? Ahora, aquí también vemos otro, ¿sí? Un papiloma escamoso, pero esto es un poco diferente, parece más una coliflor, ¿sí? Esto es histológico. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, tiene hiperkeratosis, o sea, aumento del estrato córneo, y tiene parakeratosis, puede tenerla, tiene estas rete, no me acuerdo el nombre en español, también están aumentadas, ¿sí? Y tiene acantosis, Las es decir, la crestas. proliferación del Crestas estrato espinoso. epidérmicas. ¿Cuánto? Crestas Crestas. epidérmicas. Crestas epidérmicas. Me dio una paja buscarlo, pero ahora ya lo sé. O interpapilares también, es lo mismo. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces tenemos estas características en las verrugas o en los papilomas escamosos. Ahora, si ese papiloma escamoso está causado por HPV, voy a ver sí o sí coilocitos, que son los cambios citopáticos que generan el virus. Ahora, en un papiloma escamoso no generado por HPV, ¿yo vería coilocitos? No necesariamente. Porque no tiene HPV, por ende el coilocito es el efecto citopático del virus, y si no tengo el virus, no tengo el efecto citopático. Si se entiende, sería hacer una sutileza para poder, un buen dermatopatólogo obviamente esto lo saca de taquito, dice, no, esto no es viral, esto es otra cosa, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque el pólipo fibroepitelial generalmente no está formado por virus, ¿sí? Fíjense que la forma es un poco más grande, pediculada, vascularizada y crece más exofíticamente, ¿sí? Es un pólipo. Acuérdense que los pólipos son masas que crecen hacia afuera, ¿sí? Hacia una luz o hacia el exterior, ¿sí? Y Son también, macroscópicos. y también que tienen tallos fibrovasculares. Entonces, ante una torsión, ¿qué puede pasar? Isquemia. Muy bien, isquemia. Excelente. Recuerden eso. Sí, bien, bien, bien. De hecho, no sé si son estas las famosas cabecitas de vena que le dicen, o que son unas pelotitas muy chiquitas de piel que a veces tiene la gente y que se anuda un pelo y lo aprieta y lo deja ahí cortándole el pedículo y después se cae solo. O sea, son cosas de campo, creo yo, no sé. Muy, muy turbio ese dato. No, yo lo escuché, ¿viste? Y lo armaron con un pelito y después se cae eso, ¿sí? Son como cabecitas, dicen, o tetillitas, pelitos, qué sé yo, cositas, ¿sí? Pero quedó claro que esto es una neoplasia de queratinocitos, no es basal solamente, no se remite a una capa, tiene un crecimiento exofítico, ¿sí? Y que es benigno, ¿sí? Es un papiloma escamoso. Ahora, ¿qué pasa si esa misma neoplasia benigna no es solo de exofítica, sino solo de la capa basal? Bueno, entonces se va a llamar
queratosis seborreica. ¿Se entiende? El nombre es muy diferente, pero básicamente es algo que es casi lo mismo. De hecho, otro nombre que tiene, sinónimo, es papiloma basal, ¿sí? O sea, no crece afuera, no ocupa todas las capas, sino que es muy basal. ¿Bien? Ahora, ¿es benigno? Sí, igual que el otro. Características macroscópicas, ¿sí? Bien circunscrito, aterciopelado, con mayor coloración, ¿sí? ¿Viste? Puede tener aquí histológicamente los famosos quistes córneos, ¿sí? Tiene acumulaciones de queratina. Y este paciente, fíjense, tiene muchas y le apareció en un corto lapso de tiempo. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Se acuerdan la relación que tiene con algún síndrome paraneoplásico? El del Esertelat. Muy bien. Esertelat, ¿sí? Acuérdense que la queratosis seborreica, si bien es una neoplasia benigna, también puedo tenerlo como síndrome paraneoplásico relacionado a un cáncer del tubo digestivo, cuando la aparición es múltiple y súbita. ¿Sí? Síndrome del Esertelat. ¿Por qué? Porque hay ciertos tumores del tubo digestivo que liberan factores de crecimiento epidérmico y esto genera estimulación de los queratinocitos y ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, ¿y cómo se vería en micro? Bueno, acuérdense que es muy parecido al papiloma escamoso, ¿sí? Hiperkeratosis, acantosis, sin coilocitos porque no es viral, pero además se caracteriza por tener estos quistes córneos que son queratina arremolinada, ¿sí? Fin de esto. Entonces, si yo les pregunto, neoplasia benigna de queratinocitos en cualquiera de sus capas, en cualquier espesor, ¿cómo le dirían? ¿Qué nombre le dirían? Papiloma escamoso. Papiloma escamoso. Así yo les digo, informo, como una neoplasia benigna con proliferación de queratinocitos en el estrato basal. Ustedes como médicos, ¿cómo interpretarían esa lesión? El papiloma basal. ¿No sería que la queratosis seborreica? Queratosis seborreica, ¿sí? ¿Se entiende cómo ya entienden lo que están leyendo? Si patología es para esto, básicamente, a menos que quieran ser patólogos, ¿sí? Para que puedan interpretar. Ahora, si la lesión fuera preneoplásica de queratinocitos, afectaría cualquier parte del estrato, eso se llamaría queratosis actínica. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La queratosis actínica. Esta es la lesión preneoplásica de queratinocitos, ¿sí? ¿Es basal o en cualquiera de sus estratos? Cualquiera. Cualquier estrato, sí, pero acuérdense que no hay lesión preneoplásica basal, por lo menos que yo haya visto descrita. Bien, entonces se llama queratosis actínica, tiene un solcito, porque acuérdense que la mayoría de las neoplasias malignas están relacionadas al sol, ¿sí? Es una lesión preneoplásica de piel con proliferación de toda la epidermis, ¿sí? Una manifestación llamativa que a ustedes les puede quedar en la cabeza es el famoso cuerno córneo, ¿sí? No sé si han visto videos de TikTok de chinos que tienen unos cachos, bueno, el famoso cuerno córneo, ¿sí? Ahora, por lo general, están asociados al sol y se ven en áreas que están más expuestas al sol. Por ejemplo, los pómulos, la nariz, ¿se entiende? La sien. Ahí se pueden ver. ¿Sí? Las lesiones generalmente son menores a 1 centímetro y clave, cómo son a la textura. Son en papel de lija. ¿Alguno ha tocado alguna vez un papel de lija? Sí. ¿Cómo es? Áspero. ¿Sí? Eso es característico de la queratosis actínica. Si yo encuentro una persona añosa, que trabajó toda su vida en el campo, tiene una lesión descamativa eritematosa, sin gran sobreelevación, y yo la toco y es como tocar una lija, ¿qué sospecho? Queratosis actínica. Queratosis actínica, ¿benigno, preneoplásico o maligno? Preneoplásico. Preneoplásico. Viene un paciente también, pero también trabaja en el campo, también tiene 70 años, pero tiene una lesión circunscrita, oscura, aterciopelada y nada más. Y yo lo miro en histología, en el microscopio, y veo que hay una proliferación basal de queratinocitos. ¿Cómo le pondría a esa lesión? Queratosis Queratosis seborreica. Soy medio redundante, ¿sí? Pero perdón. Entonces, eso es maligno, benigno o preneoplásico. benigno. ¿Puede ser paraneo? ¿Puede ser paraneoplásico? Sí. Muy bien, recuerden eso. Perfecto. Y otra cosa antes que vayas a la microscopía, recuerden que también a la queratosis seborreica que se da en el labio se llama queilitis actínica, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Recuerden, queratosis seborreica en el labio, queilitis actínica. Súper. Perdón, queratosis seborreica. Queratosis actínica es queilitis actínica en el labio. Sí, lo dijiste bien. Creo que lo dijiste así. No sé, me dio un ACV entre medio, pero bueno, ahí quedó. Bueno, ¿qué cosas puedo encontrar ahí? Hiperkeratosis, ya sabemos lo que es. Parakeratosis, ya sabemos lo que es. Y le sumamos displasia, clásico de las lesiones preneoplásicas, ¿sí? Ahora, cuando esa displasia afecta
todo el espesor. Tenemos una... Uy, se fue esto a otro lado. Cuando tenemos una queratosis actínica, o sea, una displasia que afecta todo el espesor del epitelio, ¿cómo se llamaría eso? Enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen, carcinoma in situ. ¿Sí? Bien. Así se ve la enfermedad de Bowen, carcinoma in situ. ¿Sí? Recuerden que cuando está in situ, la lesión no es sobrelevada, es rojiza, descamativa. Pero si esto se fuera hacia profundo, ¿qué habíamos dicho que pasaba con las lesiones que se iban hacia profundo? Se elevan. Se elevan, ¿sí? Creo que esto no es realidad absoluta, por eso les digo que les sirve como criterio de mnemotecnia nomás. Las mutaciones, ¿se acuerdan de la mutación del gen del melanoma displásico familiar, del neodisplásico familiar? Retinoblastoma. En la queratosis actínica lo que muta es el P53. ¿Sí? Para que vayan comparando. Ahora, en el melanoma en general, ¿solo muta el retinoblastoma o mutan más genes relacionados al cáncer? Muta más genes. Acuérdense que estaba RAS metido también, CDK. RAS. Bien. Y RAS, y bueno, bien. Entonces, pero el queratinocito P53 para que lo asocien. Esto ya lo vi en Pato 1 y de hecho lo enseño con esta misma imagen, ¿sí? Displasia normal, displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ. ¿Qué quiero que sepan? Que lo leve, moderado y severo es queratosis actínica, carcinoma in situ es Bowen. Cuando ya invade, carcinoma epidermoide, ¿sí? Conceptos de Pato 1 que se repiten en Pato 2 y se van a seguir repitiendo probablemente. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar de la neoplasia propiamente dicha, porque lo que habíamos dicho antes era displasia 3 en 3, que era la enfermedad de Bowen, o la queratosis actínica cuando está remitida no a todos los tercios. Bien, pero ahora vamos a la neoplasia maligna en sí. Solcito, relacionado al sol, carcinoma epidermoide, ¿sí? Factores de riesgo, número 1 a la cabeza del sol. ¿Es el único? No. La inmunodepresión sí genera un mayor riesgo de carcinoma epidermoide. ¿Y por qué? Un paciente HIV, por ejemplo, ¿por qué tendría mayor riesgo de carcinoma epidermoide o carcinoma de cuello uterino invasor o cualquier epitelio, de neoplasia de cualquier epitelio? ¿Por la inmunosupresión? ¿Se genera? Sí, genera inmunosupresión, pero entonces, ¿qué me genera el cáncer? ¿El virus? O sea, ¿el HIV genera el virus, el cáncer directamente o hay otra cosa que se aprovecha de esa situación de inmunosupresión y genera el cáncer? Y debe haber otra cosa. Creo que hay otra cosa. Hay otra cosa, ¿cuál? Pregunta de final de Pato 1. Neoplasias asociadas a virus, ¿cuáles? Kaposi. Kaposi, ¿cuál me da? ¿Qué virus? HH8. Bien. ¿Qué otra más? ¿Alguno que me dé un linfoma de Burkitt? ¿Qué virus es? Epstein-Barr. Epstein-Barr, ¿sí? El virus HLTV1, ¿cuál me daría? Linfoma. Linfoma no algo. Ustedes averigüen qué linfoma, ¿sí? Porque yo tampoco me lo acuerdo bien. Creo que el no Hodgkin. Y finalmente, papiloma HPV me puede generar carcinomas invasores de epitelio, ¿sí? De cuello uterino o de piel. ¿Se entendió por qué? Baja el sistema inmune, no hay CD4, no hay CD8. ¿Qué nos defiende del oncogénesis viral? Nadie. Aparece el cáncer, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, acuérdense que las neoplasias malignas, esta ya se fue para adentro, fíjense, la lesión es sobrelevada, eritematosa, dura, porque acuérdense que si la queratosis actínica era como una lija, esto es como una piedra, y ulcerada, ¿sí? No siempre, pero es muy clásico para Choice, es un dato muy de ulcerada, ¿se entiende? Es como casi como el carcinoma vasocelular que es perlado, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Atipía con nidos de queratinocitos que invaden la dermis, ¿sí? Eso es básicamente. Hay varios tipos, ¿sí? Este esquema yo también lo ocupo para neoplasias de Pato 1, ¿sí? Moderadamente diferenciado, bien diferenciado, poco diferenciado. ¿Cuál creen que es el peor? Poco diferenciado. El poco diferenciado, el más anaplásico, mayor capacidad de mutar, de generar mutaciones invasoras, metastásicas, resistencia al sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Bien diferenciado es el mejor. Y uno de los signos claros de un carcinoma epidermoide bien diferenciado son las famosas perlas córneas, ¿sí? Eso es importante. La perla córnea en el carcinoma epidermoide bien diferenciado. Y ahí se ve un esquemita donde se ven los nidos de queratinocitos con las famosas perlas córneas. En microscopía real, las perlas córneas nuevamente, y los nidos de queratinocitos, ¿sí? No le voy a entrar en el tema de la estadificación aquí, pero tiene que ver con el tamaño tanto radial como profundidad y también la afectación de las metástasis. ¿Estos tumores son altos en porcentaje de metástasis o bajos en porcentaje de metástasis? ¿Alto o bajo? ¿Qué dicen ustedes? Bajo. ¿Cuál es el que tiene alta porcentaje de posibilidad de metástasis? Melanoma. Entonces los otros son bajos, ¿sí? Es por descarte.
Mal pronóstico, que esté en las orejas y en los labios. ¿Y por qué? Esta es la última pregunta que hago. ¿Por qué? ¿Por qué en las orejas? ¿Por qué en el labio? ¿Por qué en el labio? ¿Por qué específico? Es más vascularizado. La vascularización. Delgado. Bien, es mucho más fácil que la célula, pum, se meta por un caño y se vaya a cualquier lugar. Más de 2 centímetros, profundidad en la dermis, esto que tengo acá, invasión perineural, que sean acrales o centrales, y obviamente la metástasis. Chicos, eso es todo lo que tengo que decirles hoy, y disculpen por haber ocupado 1 hora y media. ¿Dudas? No. Perfecto. Bueno, Dejo voy de yo. compartir y dejo que hablen, perdón, a Fran y a Ariel, que quieran. Voy yo rápidamente, así le dejamos lugar a Ariel. Vamos a repasar rápido carcinoma vasocelular, algo de psoriasis y vemos un par de choice que van a ser de repaso de la mayoría de las cosas que dio Aarón. Hay un par de preguntas de psoriasis. A ver, ahora voy a tratar de compartir, mi computadora está muy lenta, así que no sé qué puede pasar, así que tengan paciencia. A ver. Entonces vamos cerrando. ¿Cuál es la única neoplasia benigna de piel que hemos visto hasta el momento que no está relacionada al sol? La acral. En el liginoso acral. Bien. Todas las demás están relacionadas al sol. Bien. ¿Cuál es la único nevo que yo no sospecho malignidad en un paciente? ¿En qué edad? Hay un nevo por el cual yo no sospecho En malignidad. niños. aunque sea En de- niños. ¿En niños cuál? El congénito. Todos son El neo- congénitos. El neo de Spitz, ¿sí? Congénitos son todos con los que yo nazco. ¿Sí? Cuando me dicen congénito no me cambia mucho lo que estoy diciendo. Bueno, Fran, te dejo. Ahí está, ¿se ve? Sí. Perfecto. Bueno, rápidamente. Carcinoma vasocelular, neoplasia maligna de piel que se origina a partir de las células basales de la epidermis, como vimos con Aarón. Causas, rayos UV, ¿sí? Daño directo al ADN. Vimos la otra vez el síndrome de Gorlin, ¿sí? Con la asociación de las vías de señalización Hedgehog, y también está asociado a P53. Bueno, acá vemos la mutación que se tiene que dar en los 2 alelos del gen, ¿sí? Del receptor PTCH. Entonces acá hay un alelo mutado, acá hay un alelo normal, entonces en el paciente que tenga un carcinoma vasocelular va a tener ambos alelos mutados. El síndrome de Gorlin dijimos que es un conjunto de signos y síntomas donde el paciente es un paciente joven que presenta múltiples carcinomas vasocelulares y además puede presentar hoyuelos en palmas y plantas, méduloblastoma, quiste odontogénico y fibroma ovárico. Esto lo saqué del Robbins y así no lo tienen de memoria, tienen un par de imágenes. Bueno, ¿cómo vamos a ver el carcinoma vasocelular? Miren esta imagen, no sé, a ver si... Tengo miedo que puede pasar si pongo pantalla completa. Pero bueno, mientras tanto, ¿me siguen escuchando? Te seguimos escuchando. Sí. Estoy Bueno. cruzando los dedos. Ahí viene. Esa pápula, la veían, la veían sobrelevada y además está brillosa, ¿sí? Eso sería la pápula perlada. Además tiene estas telangiectasias, que son los vasos dérmicos que están dilatados. ¿Lo ven acá? Bueno, esto es característico del carcinoma vasocelular. Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Puede ulcerarse. Entonces, si se ulcera, crece hacia la dermis, hacia abajo. Y esto puede infiltrar e invadir al tejido adyacente, que puede ser, por ejemplo, hueso. Entonces decimos que el carcinoma vasocelular es muy invasiva. Por eso antes se lo llamaba úlcera roedora. Y les pregunto, ¿es frecuente que haga metástasis este carcinoma vasocelular? No. No, es muy infrecuente, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí, pero es muy infrecuente, ¿ok? Eso es importantísimo del carcinoma vasocelular. Ahora no me deja pasar de diapo. Bueno, a ver qué más decía del carcinoma vasocelular. Bueno, teníamos otras formas, que teníamos una forma superficial que parecía un melanoma o nevomelanocítico. Todavía no pasó, ¿no? No, Fran. No. Bueno, a ver, esperen. Voy a poner escape. Escape, Alt F4, no, mentira. Yo dije que podía fallar esto. Bueno, después de carcinoma vasocelular teníamos la psoriasis. ¿La psoriasis qué es? ¿Saben? Es una enfermedad autoinmune. Muy bien, que afecta principalmente qué órganos.
Piel y articulaciones. Piel y articulaciones, muy bien. En la piel, ¿qué vamos a ver en el agudo? Una placa eritematosa. Muy bien. Pápulas, principalmente pápulas eritematosas. Y en el crónico, ¿qué vamos a ver? ¿Recuerdan? Ahí va. Endurecidas. Blanquecino, Endurecidas. escamativo. Escamosa. Bien, lesiones, cada vez peor esta computadora. Lesiones, vamos a tener una base eritematosa, ahí sí llego, una base eritematosa, es decir, roja, y después vamos a ver que va a estar cubierta por escamas, ¿sí? En realidad, no, sí, son escamas, básicamente es que hay queratina, a ver si llego. ¿Están viendo que estoy bajando? Sí. Sí. A ver. Ahí está. Bueno, vemos, en el agudo vemos pequeñas pústulas, pequeñas pápulas y eritema, y en el crónico vemos que hay placas eritematosas en la base, ¿sí? Que sería todo esto rojo, bueno, y está cubierto por escamas blanquecinas plateadas. Esto es lo característico de psoriasis, ¿sí? ¿Y dónde se da principalmente? Tenemos en el cuero cabelludo, en el sacro, pliegue interglúteo, codos, manos, uñas. En las uñas va a tener como pequeños pozos, ¿sí? Eso se llama pitting. Y a nivel de la ingle, genitales, rodilla y uñas, ¿sí? Principalmente en zonas de extensión. Entonces, vamos a ver la microscopía rápidamente y vamos a ir a los choice. En la microscopía tenemos la epidermis, ¿sí? Todo esto la epidermis y acá abajo la dermis. En la epidermis vemos que hay una elongación de las crestas interpapilares, se elongan, van más hacia abajo, y además toda la epidermis suprapapilar, esta es la papila dérmica, toda la epidermis suprapapilar está adelgazada, compárenlo con esta zona, por ejemplo, ¿sí? Y además vamos a tener microabscesos de Munro, que básicamente son colecciones de neutrófilos a nivel de la epidermis. Y a su vez vemos paraqueratosis. ¿Qué era la paraqueratosis? Y que lo vemos acá. La presencia de células en la capa corneal. Ok, la presencia de células en la capa De córnea. núcleos. Muy bien, de núcleos, como vemos acá. Excelente. Bueno, y esta sería la microscopía real, digamos. Vamos a los choice, así no robamos mucho tiempo. Y esto lo vamos a mechar con temas de Aarón, ¿sí? Tengo que leer todo esto. Bueno, paciente femenina de 76 años presenta en la región malar izquierda una lesión cutánea nodular de bordes poco definidos e irregulares, rojiza, rugosa, descamativa, con ulceración central de 8 meses de evolución. Entonces, poco definido, los bordes irregulares, rojo, rugosa, descamativa, con ulceración central y 8 meses de evolución. Así que viene de larga data. Se realiza una biopsia con sacabocado al borde de la lesión. Al microscopio se observan células neoplásicas atípicas que se extienden desde la epidermis hacia la dermis, poligonales con abundante citoplasma eosinófilo. Las mismas se organizan formando nidos con extensas zonas de queratinización, perlas córneas. Hasta ahora, ¿qué están pensando? Ok, ¿cuál? Carcinoma epidermoide, como por las perlas córneas. Ok, podría ser. ¿Por qué no es un vaso celular? ¿En el vaso celular teníamos perlas córneas? ¿Les No muestro el vaso acuerdo. celular? Me olvidé de mostrarle en la microscopía del vaso celular. Básicamente tenemos la epidermis y la dermis. Y en el vaso celular vamos a tener todas estas células basales, bueno, proliferan y se forman nidos de esas células basales. Y además, ven acá, se puede hacer zoom bien ahí. Ven aquí que estas células en la periferia se disponen como uno al lado del otro, como si fuese una cerca, ¿sí? Sí. Eso se llama disposición en empalizado, ¿ok? Recuerden. Entonces no vemos perlas córneas acá. En cambio, en un carcinoma epidermoide sí lo podemos ver. Entonces sigamos. Por ahora pensamos que puede ser un carcinoma epidermoide. Dice, a mayor aumento se aprecia la presencia de puentes intercelulares entre células tumorales vecinas. Esta lesión puede originarse a partir de una lesión preneoplásica. Ok, ¿cómo se denomina dicha lesión preneoplásica cuando asienta sobre la mucosa labial?
Lichis. Cheilitis actinica. ¿Alguien dice otra cosa? No, también es. Muy bien. Cheilitis actínica. ¿Alguna duda de esto? ¿Por qué no es queratosis actínica? Porque está en el labio. Muy bien, excelente, ¿sí? Para el que se olvidó, la cheilitis actínica es la queratosis actínica en el labio. Muy bien. Vamos rápido. Hombre de 76 años presenta un nódulo en el párpado superior derecho que ha ido aumentando de tamaño lentamente durante 2 años. En el examen físico identifica la lesión de los bordes perlados y con telangiectasias. La microscopía de la lesión describe una proliferación nodular de células de aspecto basaloide con empalizada nuclear periférica y halo de retracción. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, epidermoide. B, carcinoma vasocelular. C, queratosis seborreica. D, léntigo. Vasocelular. B, excelente, carcinoma vasocelular. Vamos a psoriasis. ¿Cuál de los enunciados es correcto? ¿Cuál o cuáles? Perdón, ¿cuál o cuáles? ¿Sí? A, es una dermatosis que produce escamas blanquecinas sobre placas salmón rosados bien delimitadas en los planos de extensión, codo, rodilla, nuca, cuero cabelludo y pliegues interglúteos. ¿Esa es correcto o no? Correcto. Sí. Sí, Ok. sí. B, en la histología hay o sea, esto no lo expliqué, que hay un adelgazamiento del estrato granuloso, ¿sí? Eso lo dice, y esto lo chequeé porque este choice decía que había hipergranulosis. Lo chequeé en el Robbins octava y novena edición. Hay hipogranulosis, ¿sí? Después, disqueratosis, acantosis, que era el aumento del espesor de la epidermis, con aplanamiento de las crestas epidérmicas interpapilares y un infiltrado inflamatorio. ¿Qué piensan acá? No hay aplanamiento de las crestas. ¿Qué había? Hay aumento. Muy bien, elongación de las crestas interpapilares. Después, dice, las lesiones establecidas de psoriasis tienen un cuadro histológico característico. Vamos rápido, sí, no, juéguensela. Puede ser. Sí. Sí, juéguensela. Vamos, es una dermatosis inflamatoria crónica con una probable base autoinmunitaria. Sí. Muy bien. Aproximadamente el 15% de los pacientes con psoriasis tienen una artritis asociada. Sí, es verdad. Sí. Muy bien, excelente, excelente. Seguimos a otro. Usted recibe un informe histopatológico de una biopsia de piel donde se observa notable acantosis acompañada de elongación de las crestas interpapilares, paraqueratosis y pequeños acúmulos de neutrófilos en la epidermis superficial. ¿Qué piensan en acúmulos de neutrófilos en la epidermis superficial? ¿Qué piensan con eso? ¿Los de Munro eran? Muy bien. Los microabscesos de Munro, que lo veíamos ¿dónde? En psoriasis. Como también veíamos la elongación de las crestas interpapilares. Hasta ahora pensamos en psoriasis, ¿sí? Y también paraqueratosis, que habíamos dicho de los núcleos. En la dermis papilar existe edema, vasodilatación e infiltración linfocitaria perivascular. ¿Cuáles de las siguientes afectaciones esperaría encontrar asociadas a la patología diagnosticada? A, metástasis hepáticas. ¿Esa podría ser? No. ¿Alguien dice que sí? No. Muy bien, porque no tiene nada que ver con una neoplasia. B, lesiones ungueales en la uña. ¿Puede tener algo? Sí. Sí. Es esa. Muy bien, excelente. C, patología desmielinizante. No. D, fracturas patológicas. No. Muy bien, excelente. Lesiones ungueales. En referencia a psoriasis, ¿cuál de los siguientes enunciados son incorrectos? A, ¿qué dice la A? Es correcto. Es correcta, tiene base inmunitaria. Es una dermatosis que produce escamas blanquecinas sobre placas salmón rosado bien delimitadas en los planos de extensión, cuero, ¿Qué dice? Es correcto. Muy bien. Las lesiones establecidas de psoriasis presentan un cuadro histológico característico en el cual presenta acantosis. No. Muy bien, excelente. Los neutrófilos dentro del estrato córneo paraqueratósico constituyen el signo de Auspitz. Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien dice No. No. ¿Qué es el Está signo de mal. Auspitz? Son los vasos. Está mal. Son los vasos.
Líneas adelgazadas. Ok, ¿y a qué se relaciona el signo de Auspitz? A puntos hemorrágicos. Algo Muy así. bien, ¿sí? Muy bien. Los vasos están dilatados y tortuosos, entonces ante un rascado ya se rompen. Ese es el signo de Auspitz, ¿sí? Microhemorragia. Entonces, bueno, tenemos C y D. Paciente masculino de 62 años, evidencia de una zona de piel expuesta al sol, una lesión menor de 1 centímetro de diámetro que al tacto es áspera como papel de lija y presenta a la microscopía. Estrato córneo con paraqueratosis, células basales atípicas y colección de fibras con degeneración basófila. Elastosis en la dermis superior. En base a estos datos, usted A. Considera que se trata de una dermatitis herpetiforme. B. Le indica extirpación por pensar que puede ser un carcinoma vasocelular. ¿El vasocelular tiene aspecto de papel de lija? No. No. Muy bien, recuerden que era la pápula perlada con telangiectasia. C. Le prescribe una pomada con corticoide considerándolo dermatitis de contacto y lo cita en 3 meses. No. D. Lo interpreta como un caso de queratosis actínica. Sí. Muy bien, como lo vieron con aroma, excelente. Una mujer de 32 años, nadadora de aguas abiertas desde su niñez, presenta en la piel del dorso nasal una pápula perlada con telangiectasia. ¿Qué piensan? Carcinoma. Vasocelular. Bueno, después leen esto en casa. ¿Qué piensan entonces la respuesta? La B. Celular. Muy bien. ¿Cuáles de las siguientes características corresponde con el carcinoma vasocelular de piel? A. Crecimiento rápido con invasión local. ¿El A es verdadero? No. Ok, ¿qué está mal? ¿Las dos cosas? El rápido. El rápido. Muy bien. La B. Crecimiento lento con invasión local. Está bien. Sí. Muy bien. C. Frecuente invasión ganglionar. No. No. Y D. Frecuente presencia de metástasis. No. Muy bien, excelente. Ay, no termina más, chicos. Encima re largo. Hombre, 67 años, trabajador rural que presenta una lesión cutánea ulcerada a nivel del puente nasal. Se procede a su extirpación. El informe: carcinoma epidermoide bien diferenciado, infiltrante hasta dermis profunda. Márgenes quirúrgicos libres de lesión. ¿Cuál de las siguientes descripciones histológicas se corresponde a la descripción? A. Proliferación neoplásica constituida por células escamosas poligonales dispuestas en lóbulos con abundantes áreas de queratinización y presencia de puentes intercelulares, coexiste con sector ulcerado. ¿Qué piensan esa? Que es difícil de procesar. Ok, Creo que es correcta. ok, Yo también, pero Puede ser. pensamos, hay una proliferación, el diagnóstico es carcinoma epidermoide bien diferenciado. Entonces, vemos acá células escamosas poligonales, ya diferenciamos que es una célula escamosa, eso es parte de un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Dispuestas en lóbulos con abundantes áreas de queratinización. ¿La queratinización hablaba de bien diferenciado o indiferenciado? Bien diferenciado. bien diferenciado. Muy bien, y la presencia de puentes intercelulares también habla de bien diferenciado. Y coexiste con un sector ulcerado que era parte de la descripción macroscópica. Entonces, ahí está, perfecto. Después las otras opciones lo leo. Esta es la última. Hombre de 60 años presentó prurito seguido de lesiones ampollosas cutáneas en tronco, brazos y piernas durante el último mes. Al examen físico se observaron ampollas tensas. Solamente quiero que escuchen esto. Ampollas tensas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pénfigo o penfigoide? No sé. Yo tampoco. Ok, vamos a ver pénfigo rápido. En la piel tenemos, esto sería la epidermis, entre la unión de los queratinocitos, ¿qué cosa lo va a unir? Un desmosoma, ¿sí? El desmosoma une queratinocito con queratinocito por medio de la desmogleína. En el pénfigo, ¿qué pasa? Tenemos un anticuerpo antidesmogleína. Entonces, todas estas uniones de los queratinocitos en la epidermis se separan, ¿ok? Eso se llama cantolisis, y el paciente va a tener ampollas. Pero estas ampollas van a ser finas. ¿Por qué? Porque sea a nivel de la epidermis. Ahora, ¿qué pasa en el penfigoide? Tenemos entre la epidermis y la dermis
algo que une a las células basales a la dermis, que es el hemidesmosoma, ¿sí? Si tenemos anticuerpos anti-hemidesmosoma, se separa la epidermis de la dermis. ¿Cómo va a ser la ampolla? ¿Gruesa o fina? Gruesa, Gruesa. tensa. Muy bien, entonces las ampollas tensas, ¿qué pensamos? ¿Penfigoide o pénfigo? Penfigoide. Penfigoide, entonces vamos a... Pregunta, ¿con tensa se está refiriendo a fina o gruesa? Perdón. No, tensa a gruesa, ¿sí? Ah, listo, genial. Bueno, entonces, uy, ya está marcada, bueno, no la vieron. ¿Cuál de las siguientes componentes cutáneos es más probable que sea el blanco de los anticuerpos en esta paciente? A, lámina densa, B, membrana de los queratinocitos, C, membrana nuclear, D, hemidesmosoma. Hemidesmosoma. Muy bien, eso. Bueno, después les dejo para que lo vean los otros choice. Después les subo al Classroom. Bueno, dejo de compartir, no sé si le quedó... Ariel, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Perdón por robarte tanto tiempo. No, en absoluto, está perfecto. De hecho, mi parte de la clase es la más cortita y es la más linda y seguro que es la que van a apreciar todos, porque es la que les digo, chicos, nos vamos a la mierda, porque son las 9 menos 10. Hay 2 videos hermosos, no, fuera de joda, hay 2 videos hermosos sobre partes blandas y osteoarticular hechos por el doctor Carrizo. Esto lo van a encontrar en la página web de la Facu. Es el teórico que se da en la facultad. La verdad que el tipo es un patólogo experto en esto, la tiene recontra clara y son súper claros los videos de las clases, lo sé. Pero por los motivos equivocados. Deberían amarlos más a los chicos que a mí. No, digo, ahí van a tener los temas muy bien, son temas y más partes blandas, son temas recontra densos, son un plomo. Lo que vamos a hacer la clase que viene es, les hago un repasito muy chiquitito de un par de conceptos claves de hueso y articulaciones. Y Carrizo, sí, lo voy a dejar, son los únicos teóricos de hueso y partes blandas que van a tener en la página de la Facu. Cuando entran material online, primer parcial, hueso, partes blandas. Y nada más. Es importante esto que dijo Fran recién, como rapidito, pero es bastante tomado, lo de enfermedades ampollares. Así que denle bola a enfermedades ampollares. Y dermatitis herpética, no sé si la mencionó recién, pero también entra en ese grupo. Creo que nada más. Y algo más que en los videos que dice Ariel, hay unos casos clínicos que plantea el doctor